Hola, buenas tardes. Vamos a empezar esta programación virtual de clases por medio de vídeos y esperemos que dure lo menos posible, pero para seguir la marcha más o menos del curso, seguimos por el tema que íbamos a empezar, si hubiéramos tenido clase, que es el tema 7 de uniones. En este caso, este tema, lo que vamos a ver es que los miembros de carga que forman parte de estructuras y máquinas tienen que actuar juntos y esa forma para que actúen juntos tienen que estar conectados entre ellos. Lo que vamos a estudiar en el tema, como os digo, es ese tipo de conexión, los principales tipos de conexión que hay entre elementos de máquinas para formar máquinas, y el objetivo es hacer un análisis de cómo podemos asegurarnos de que esas conexiones, esos elementos de unión, la conexión estará formada por un elemento de unión, esas conexiones serán lo más seguras posibles. En este tema lo que vamos a estudiar son las juntas remachadas, las juntas atornilladas y las juntas soldadas. También veremos, no de forma tan exhaustiva, pero también lo podemos ver un poco, el tema de sujetadores de presión integrados. Los sujetadores de presión integrados, como podréis saber, son los elementos estos sobre todo en muchas partes de plástico, que llevan una especie de ganchos que se unen entre ellos y que son bastante efectivos. Al final, estos ganchos son como una viga, podemos estudiarlos como tal y poder llegar a hacer un análisis de seguridad de ese elemento también para que no falle. Y para finalizar, lo que veremos serán los mecanismos de tornillo. Pasamos a lo que sería el índice. Y en este tema trataremos la introducción, obviamente, que acabamos de ver, los tipos de uniones, los modos de fallo, las uniones remachadas, los esfuerzos permisibles o admisibles a los que pueden verse sometidos ese tipo de uniones, las uniones atornilladas, uniones remachadas y atornilladas excéntricamente cargadas, que es un caso un poco específico y especial y que requiere un análisis un poco más exhaustivo de las fuerzas y momentos, porque se van a producir momentos en ese tipo de uniones que tenemos que tener en cuenta. Veremos las fórmulas adecuadas para su solución. Las uniones soldadas con cargas concéntricas, los sujetadores de presión integrados que os he comentado anteriormente, y para finalizar el tema veremos los mecanismos de tornillo. Bien, seguimos avanzando. La introducción es lo que hemos estado comentando hasta este momento. El objetivo principal, como veis ahí, de este tema es proporcionar datos y métodos de análisis para que un diseño sea todo lo más seguro posible. ¿De quién? De las juntas remachadas, atornilladas, soldadas y de los sujetadores de presión integrados. Y empezamos ya con el tema propiamente dicho, en el punto 7.2, tipos de uniones. Como sabéis, las estructuras y los dispositivos mecánicos van a depender de la conexión de los elementos de carga para que sean seguros y se mantengan trabajando con la función para la que han sido diseñados, ¿vale? Las conexiones de todos esos elementos son los que constituyen el camino o la ruta por el que las cargas se van a transferir de un elemento a otro, ¿vale? Los tipos más comunes de conexión hoy en día son los remaches, la soldadura y los tornillos. Vamos a ver esos tipos de unión perfectamente en la figura que se muestra en la diapositiva. Ahí tenemos una tolva, ¿vale? Para almacenar material a granel que está suspendida por unas soleras rectangulares de una viga en T, ¿vale? Durante la fabricación de dicha tolva se soldaron orejetas de apoyo en el exterior de las paredes laterales y esas orejetas contienen un arreglo de agujeros que permiten a las soleras se atornillen en el ensamble. Y antes de la instalación de la viga en T, las soleras se remacharon en su alma. Entonces, como podéis ver en la figura, tenemos unas orejetas que van a ir soldadas. Aquí lo veis. ¿Y qué era esto? Que el peso de la tolva y los materiales se transfieran a las paredes de la tolva, de las paredes de la tolva, a las orejetas, a través de esas soldaduras. Después, ¿con qué nos encontramos? Con que tenemos tornillos que van a transferir la carga a las soleras, las cuales actuarán como miembros sujetos a tensión.
Esos tornillos los podemos ver aquí. Y finalmente, los remaches a los que están remachada la viga en T transferirán la carga a la T. Aquí vemos los remaches. La carga originada por el peso de la tolva y los materiales se transferirá de las paredes de la tolva a las orejetas a través de las soldaduras. Los 4 tornillos transferirán la carga a las soleras y estas actúan como miembros sujetos a tensión. Al final, los remaches transferirán la carga a la T. Bien, visto esto, pasaremos a ver los modos de fallo que se pueden producir en estos tipos de uniones. En el caso de conexiones remachadas y atornilladas, hay 4 modos posibles de fallo que tienen que ver con los 4 tipos diferentes de esfuerzos que se presentan en la junta. Para ver esos tipos de fallo los podemos ver a través de la ilustración que veis ahí en la parte de la izquierda. En esa figura, estos esfuerzos en una junta traslapada simple donde 2 placas planas están unidas con 2 remaches, ¿vale? La junta se va a preparar perforando o punzonando agujeros en las placas, como veis ahí en la figura. Estos remaches se insertarán en esos agujeros y las cabezas, como se hace siempre con los remaches, se recalcan. Muy bien. ¿Qué fallos se van a producir? 4 tipos de fallos, como hemos comentado al principio, ¿vale? El primer tipo de fallo será el de cortante en los remaches, el de la figura 1. Cuando esta junta se somete a una fuerza de tensión, se va a transmitir una fuerza o un esfuerzo cortante a través de la sección transversal de los remaches que hay entre las 2 placas. El fallo por cortante es un fallo de la propia junta. Vale. ¿Cuál sería este fallo por cortante? Es el que tenéis aquí simbolizado. Y lo que se va a cortar son los propios remaches, es decir, la conexión. El segundo tipo de fallo que se puede producir en este caso es el que tenéis a la derecha. Y lo que va a ocurrir es que el cuerpo del remache ejercerá una presión contra el material de las placas que van a estar unidas. Y eso hará que haya posibilidad de fallo por apoyo aplastamiento. Ese tipo de fallo lo tenéis aquí dibujado. Esto provocaría el aplastamiento del material y va a ser normalmente el material de las placas, ya no el de los remaches, sino el de las propias placas. En el primer caso, el fallo por cortante va a afectar sobre todo a los propios remaches y en el caso del aplastamiento afectaría a las placas que están unidas mediante esos remaches. El tercer modo de fallo que se puede producir en este tipo de uniones es este, el tercero. El fallo por tensión de las placas que se van a unir se debe también investigar porque la presencia, hay agujeros, se han hecho agujeros en las placas para introducir los remaches y eso que va a provocar que la sección transversal del material en la junta sea menor que en la parte principal del elemento sometido a tensión. Entonces, este tipo de fallo se provocará también en las placas. Aquí lo tenéis. Y por último, y cuarto modo de fallo que se puede producir, nos encontramos con el desprendimiento extremo, en el cual el remache hace que el material entre el borde de la placa y el agujero se desprenda, ¿vale? Una junta remachada o atornillada adecuadamente, con un diseño adecuado, tiene que tener una distancia del centro del remache o el tornillo al borde de la placa que se va a unir de por lo menos 2 veces el diámetro del tornillo del remache, ¿vale? Así pues, los modos de fallo por cortante, apoyo y tensión solo se considerarán al evaluar la resistencia de la junta.
Las juntas soldadas fallan por cortante en el material de la soldadura o por fractura del metal base de las partes unidas por las soldaduras. En el caso de que estas uniones ya no fueran de tornillo o remachadas, ocurriría ese problema con las soldaduras. El cortante en el material o la fractura del material base.